Buenos días, mi nombre es David Pérez, reportero de su canal Teleu. Con nosotros se encuentra el ministro de Educación, Antonio Gómez. Estará con nosotros en el set y le haré unas cuantas preguntas para ser compartidas con nuestra audiencia. Por favor, señor ministro, ¿podría responderme algunas preguntas? Buenas tardes, señor ministro. Quisiéramos hacerle una breve pregunta. Primero, ¿nos podría dar información sobre las secuencias didácticas que el Ministerio de Educación está proponiendo a los docentes? Buenas tardes, hombre David. Muchas gracias por invitarme acá a tu programa periodístico. Bueno, te voy a comentar. Las secuencias didácticas nosotros las tenemos construidas a partir de unos fundamentos teóricos. Nos basamos mucho en Lomas, ¿cierto? Donde nos dan unos criterios para trabajar. Y ya lo que nosotros hicimos fue trabajar eso más o menos contextualizado para que nuestros docentes lo puedan implementar en sus aulas. Siempre nosotros buscamos que tenga un título y que ese título para el estudiante sea muy llamativo, ¿cierto? Que al estudiante le genere curiosidad, porque es a partir de esa motivación donde el resto de las actividades van a tener un éxito. Luego hay una introducción, ¿cierto? Esa introducción es como empezando a adaptar al estudiante dónde se ve eso, dónde se evidencia esto, ¿cierto? Como para que él se acondicione y sepa para dónde vamos y qué es lo que vamos a trabajar. Bueno, es importantísimo, hombre David, que se tengan en cuenta lo que son los conocimientos que el estudiante ya trae, ¿cierto? Entonces, debe tener una actividad para los conocimientos previos. Luego, después de que el docente ya haya hecho la indagación de esos conocimientos previos mediante alguna actividad, es necesario que se implemente otra actividad donde muestre cuáles van a ser las temáticas o los conceptos fundamentales que se desean trabajar. Se sigue con una actividad que sea práctica, que después de haber afianzado esos conceptos o esas ideas teóricas, las ponga en práctica, las contextualice, las lleve a un hacer. Y por último, debe haber una actividad evaluativa. Entonces, recomendamos mucho que los docentes en la actividad evaluativa logren llevar al estudiante que a partir de un error, ¿cierto?, haya un aprendizaje. Entonces, que no sea simplemente buscar un resultado, porque nosotros no queremos una calificación, sino la evaluación de un proceso formativo. Las actividades, es como el general de las actividades. Las características de las actividades tienen pues deben tener una estructura. Te voy a contar. Siempre lo que te decía, en cada actividad debe tenerse claro cuánto es el tiempo que se va a tardar para realizar eso. Entonces es importante que uno planifique cuánto tiempo se van a trabajar tales actividades. Debe haberla de afianzar conceptos, como te lo había dicho, ponerlos en práctica, socializarlos y conocimientos previos. Algo muy importante, y es que deben ser jerarquizadas. O sea, uno arranca trabajando actividades donde se empiecen a elaborar conceptos elementales, y a medida que van avanzando en otras actividades los conceptos sean más complejos y el estudiante pueda ir adquiriendo unos conocimientos un poco más complicados o complejos que al inicio. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos, y desde el Ministerio de Educación esas son las temáticas. Muchas gracias, hombre David. 3. Buenas tardes. Nos encontramos en la institución Josefa Campos. Buscaremos un estudiante que quiera compartir con nosotros su opinión sobre secuencias didácticas. Joven. Sí, buenas. Buenas. ¿Tiene tiempo para responder algunas preguntas? Con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre primero que todo? Bueno, mi nombre es Didier Durán. Yo soy estudiante del grado 11 y pues acá me encuentro haciendo una actividad de química. ¿De pronto has escuchado hablar sobre secuencias didácticas? Sí, incluso pues el docente siempre nos habla de que cuando nos va a arrancar una temática nos dice sobre la unidad didáctica o la unidad de secuencias didácticas, que él nos explica diciéndonos que son todas las actividades que nos va a realizar para afianzar nuestros conocimientos. Una pregunta más.
Sí. ¿De pronto sabes cuáles son las guías, los parámetros que se requiere para una unidad o secuencia didáctica? Pues de saber los parámetros no, pero sí sé pues, la estructura que maneja nuestro profesor de química. Él llega y siempre que nos va a comenzar una nueva temática, arranca con una pregunta que en nosotros los estudiantes causa mucho interés. Y luego él lo que hace es que hace una introducción. Casi siempre que él va a arrancar una temática, lo hace desde algo que para nosotros es muy asequible, algo muy cotidiano, o sea, pero que nosotros normalmente lo vivimos, pero nunca nos cuestionamos frente a eso. Entonces él aprovecha eso, hace una pregunta y eso genera en nosotros curiosidad. Y de ahí arranca a hacer unas actividades que uno más o menos ya las identifica. Siempre nos hace algo, una actividad donde él se da cuenta cuáles son nuestros conocimientos o saberes que nosotros traemos, algo como lo que ustedes llaman conocimientos previos, ¿cierto? Pero en el lenguaje nosotros es los conocimientos que nosotros traemos. Luego, él hace una actividad donde ilustra y nos permite acceder a los conceptos y a las temáticas que vamos a trabajar. Posteriormente, nos hace otra actividad donde nosotros ponemos en práctica esas temáticas. Y ya lo último, siempre nos hace una evaluación, es una actividad de evaluación, que la mayoría de las veces, ¿cierto? A nosotros nos gusta mucho porque nos genera una discusión, entonces es la socialización de lo que nosotros observamos, los errores, los aciertos, y pues uno ahí afianza muchos conocimientos, corrige los que tenía las impresiones malas y se da cuenta de que uno tenía buenas ideas de lo que había trabajado. Entonces, eso creo yo, pues manejando lo que los docentes hacen en el curso, es lo que percibimos nosotros como estudiantes. Cuéntanos, ¿tienes docentes que no aplican estas secuencias didácticas en el aula de clase? Claro, hay veces, pues esas son las materias que uno a veces llega y las pasa por la galleta. Cuando uno ve que el docente llega como a improvisar, ¿cierto? No tiene nada planeado y se inventa cualquier cosa en el salón y hace unas actividades que no tienen como razón de ser. Uno se da cuenta, nosotros los estudiantes, a esos somos los que les pasamos por la galleta, mientras cuando a nosotros nos traen una clase que nosotros vemos que hay una planificación o que está estructurada, nosotros respetamos la clase, nos gusta la clase y respetamos al docente. Comparando los dos tipos de clases, ¿con cuál se quedaría usted? Efectivamente, uno en la otra no aprende, ¿cierto? Lo hacen venir a perder el tiempo. Deberían de quitar esas clases o por lo menos hacer que esos docentes se ubiquen, ¿cierto? Y planifiquen o le den respeto a sus clases. Las otras, claro que uno las goza, ¿cierto? Se divierte, además de que es algo interesante que mientras uno está disfrutando lo que está haciendo, también está aprendiendo. Y eso es algo que llena de mucha satisfacción, uno poder decir o explicar por qué ocurren ciertos fenómenos cuando uno no tenía idea. En conclusión, ¿te parecen importantes entonces las secuencias didácticas? Es demasiado importante porque yo creo que si uno no tiene un oriente o un rumbo hacia dónde ir, no va a llegar a ningún lado. Y yo creo que hacer una secuencia didáctica conlleva a que el docente planifique y eso se ve en lo que es una buena clase. Muchas gracias, Didier. Acabamos de escuchar las opiniones de un estudiante de un colegio de la ciudad. Esperemos volver a vernos. Hasta luego. Buenos televidentes, para concluir con esta entrevista haré un pequeño comparativo con lo que quiere el Ministerio de Educación y lo que se está realizando en las clases. Primero, me parece que están articulados. Por un lado, el Ministerio de Educación sacó unas secuencias didácticas seguidos o con base en la propuesta de Carlos Lomas. Segundo, los docentes están implementando estas secuencias didácticas. No son las mismas que tiene el Ministerio, pero las están realizando con los mismos parámetros. Los docentes que no lo están haciendo se están quedando, están retrasando la educación en nuestro país. Por favor, continuemos con estas secuencias que son muy buenas para todos. Para terminar, quiero agradecerles a todos los que participaron en esta entrevista, al señor Ministro de Educación, al estudiante,
y muchas gracias a ustedes por vernos. En próximas oportunidades traeremos nuevas entrevistas. Muchas gracias.